paz de Jesucristo, mis amados hermanos de nuestra preciosa congregación, Vida Nueva en Jesucristo, los saludo con la paz del Señor. Saludo también a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, que siguen estas enseñanzas o mensajes. También a todos los hermanos de el Ministerio Internacional Hechos Apostólicos, sus pastores en diferentes lugares, todos bendecidos en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, qué lindo estar delante de ti, Señor. Tener el libro abierto, el libro santo, el libro de la instrucción celestial. Poner nuestra mirada, nuestra mente, nuestros corazones, Señor Jesús, para entender, para oír, para tener más elementos de juicio en nuestras mentes y corazones acerca de tu voluntad y acerca de las grandes cosas que tienen para nosotros, Señor. Enséñanos en esta tarde a conocer nuestros días y traer al corazón sabiduría, Señor. Gracias nuevamente, Señor. Gracias por darnos un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón deseoso, un corazón como el que quieres tú. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ponemos también delante de la presencia del Señor a todos los hermanos que han enfermado por esta epidemia o por otras enfermedades. También los ponemos delante del Señor y recibimos para ellos sanidad en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Corintios, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corintios. Creo que todos tienen sus Biblias allí. Y si no, le doy un tiempito para que vaya y la busque. Téngala ahí a su lado y quédese con nosotros estos 30 o 40 minutos y escuchen y luego analice y pídale al Señor que le ilumine, así como todos pedimos que el Señor nos ilumine. Entonces, ya tiene su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a mirar el versículo 13. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, noten esa expresión, disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis porque el mismo, o no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus secuaces, sus seguidores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gloria al Señor. Y encontramos también en el capítulo 13 de Hechos, capítulo 13 de Hechos, pues que Hechos es la historia de los primeros comienzos de la iglesia, y tenemos ahí mucha información que nos sirve, que nos orienta en temas que tenemos en esta tarde. Capítulo 13 de Hechos y el versículo 10. Este es el enfrentamiento que tiene el apóstol Pablo con un falso profeta, con un judío que se llamaba Bar Jesús. Está el apóstol en Chipre con otro apóstol, con el Bernabé, y estaban exponiéndole la palabra de Dios al procónsul. Y estaba allí este falso profeta. Entonces dice el versículo 9:
Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en Elima, que era el falso profeta, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Siga esas palabras del apóstol, porque es que eso es lo que nos ayuda a dar entendimiento. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Pues eso se lo está diciendo al mismo adversario, al acusador. No cesarás, y hace esa pregunta, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Esa es una pregunta que le hace. No dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Bueno, hasta hoy, pues no ha cesado. Esas mismas cosas siguen sucediendo a través de la historia mientras la iglesia esté llevando los caminos rectos del Señor. Entonces nosotros estábamos estudiando, hoy vamos a estudiar sobre la obsesión del adversario. La obsesión del adversario. El miércoles pasado estábamos estudiando sobre esta expresión que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, y le dice a los hermanos de este tiempo y a los hermanos de todos los tiempos: vuestro adversario, o nuestro adversario diríamos nosotros, el diablo. Entonces él identifica quién es el adversario, el diablo. Aquí por lo menos en Limas se le llama un hijo del diablo, o un profeta del diablo, o un sirviente del diablo, del adversario. Entonces, fíjese que ese adversario a quien se le llama diablo, que es una palabra que viene del griego diablo o diabolo, que significa falso acusador, así lo llama también en el Apocalipsis, el acusador de los hermanos, el calumniador, que es la traducción que calumnia de los hermanos, es a quien se refiere aquí. Tiene una obsesión en su existencia, en su ser, por todo lo que sea de Dios, o que tenga que ver con los caminos rectos del Señor. Y es importante, hermanos, darnos cuenta, sin entrar en las exageraciones de la era medieval, las exageraciones de las teorías de Dante, en los siglos XII, en los siglos anteriores, de este personaje, o de esta entidad espiritual que aquí se le llama diablo, que en el Apocalipsis se nos dice, el capítulo 12 de Apocalipsis, se dice que es lo mismo que el dragón, que la serpiente antigua, que Satanás, o que diablo, porque son funciones, son estrategias que él usa para llevar a cabo su obsesión, que es estorbar los caminos rectos del Señor. No nos olvidemos de eso. Entonces, ¿qué papel juega en los acontecimientos humanos y con los humanos mismos a través de las edades? Estos entes espirituales, estas identidades espirituales, ¿qué papel juegan, o cómo ellos se aprovechan de las circunstancias para hacer lo que quieren, que es impedir el crecimiento de la obra del Señor, impedir la salvación de las almas, impedir que Israel esté en posesión de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey,
impedir que la iglesia haga su misión en el mundo, que es salvar a las almas. Entonces, es toda una estructura. Fíjese que en el Edén era una serpiente, pero en Apocalipsis ya es un gran dragón, todo un poderío, con una cola inmensa, o seguidores, con un gran número de seguidores, una estructura bien formada a través de los milenios, de los centenios, una estructura de mundo, de mal, ideada simplemente para engañar a todos los hombres y mantener a las gentes esclavas en la perdición y en la condenación de muerte, y tratar de que no vengan al conocimiento de la verdad, y que los que estamos en el conocimiento de la verdad nos salgamos del conocimiento de la verdad. Esa es la obsesión del adversario. Toda una estructura gigantesca de maldad. Quizás nosotros no la podemos percibir en toda su extensión, pero existe, es real. Al nombre de Jesús sea la gloria, y pues tenemos el poder de Jesucristo para resistirlo y hacerlo huir de nosotros. Entonces, fíjese, este adversario, Satanás, serpiente, dragón, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 14, de acuerdo a esta escritura, en el versículo 14 y en el versículo 12, aunque se está refiriendo al rey de Babilonia, pero pues la lectura es a lo que está detrás, a la entidad espiritual que estaba detrás del rey de Babilonia. Lo llaman Lucero, hijo de la mañana. Ese es el nombre que aparece aquí en Isaías 14, Lucero, hijo de la mañana, es decir, del latín Lucifer, que significa portador de luz. De esa misma palabra viene de fer, del latín fer, viene la palabra fósforo. Y muchas otras acepciones vienen de esa raíz. El término nos sugiere a nosotros, el término hijo de la mañana, lucero, hijo de la mañana, nos sugiere a nosotros una creación muy temprana, en los albores de los tiempos, en los albores de la creación de Dios. De acuerdo a esto, y de acuerdo también a Ezequiel 28, estuvo en el Edén. El Edén, según lo entiendo yo, pues es mi entender personal, lo comparto con ustedes para que ustedes pues lo piensen. El Edén era una escuela, una universidad, la universidad del cielo, el centro de preparación de los entes espirituales. Allí estuvo Adán y llegó a ser señor del Edén. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Allí alcanzó perfección, según nos dice Ezequiel 28. Si quiere, vaya conmigo, lleve la Biblia a Ezequiel 28. Ezequiel 28 también es una alusión a otro rey, el rey de Tiro, que realmente existió, y se refiere a este mismo ente espiritual que está detrás de él y que está detrás de todos los reinos del mundo. Pues así se lo dijo el Señor Jesucristo en el monte de la tentación: todos los reinos del mundo están en mi poder, hasta antes del Señor Jesucristo. Entonces, en Ezequiel 28, en el versículo 12, nos dice el profeta que él era el sello de la perfección. Así que vaya usted mirando, es decir,
Para mí eso quiere decir que obtuvo las máximas calificaciones de su clase, eh, lleno de sabiduría. Entonces, perfección, la sabiduría, el conocimiento, una capacidad extraordinaria de hacer las cosas, un amplio conocimiento de todo. Eso es lo que quiere decir que tenía sabiduría, tenía acierto, acertaba en lo que se proponía o lo que le mandaban, una sensatez, inteligencia. Es decir, nos dice Ezequiel esas, podríamos decir así, esas cualidades, ese alcance que llegó esta criatura temprano en el tiempo de la creación, y acabado de hermosura. Así que tenía tres tremendas cosas a su favor: perfección, sabiduría y hermosura. Nos dice también Ezequiel en el versículo 13, donde nos habla que ahí estuvo en esta escuela. Me da a mí la impresión que el día de su graduación, digámoslo así, hubo un tremendo espectáculo en el Edén, y porque era único de su clase, era el que sobrepasaba, me imagino, a todos los que estaban en el curso, si es que así era. Lo vistieron de piedras preciosas, aquí cornalina, topacio, todo lo mejor, todos los honores para él, para su día de su creación como el gran querubín. Así se graduó. Y el Señor, pues al ver esas calificaciones tan tremendas, se lo llevó para las oficinas celestiales, al Monte Santo. El Monte Santo, digamos que era el centro del gobierno universal del Señor, o es todavía. Entiéndase que lo llevó a ocupar posiciones de alta responsabilidad, de alta jerarquía, de alto nivel en la estructura celestial. Y de acuerdo al oficio que le dieron, contrataciones, en la oficina de contrataciones, la versión antigua dicen que era un querubín, alcanzó a ese grado de querubín, un ser viviente, en su formación, de alas desplegadas, es decir, de protección. Lo vemos entonces en medio de querubines, que hacía las cosas perfectamente. Nos dice aquí que eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fue subido a esa posición, a esa función del alto gobierno celestial. Era perfecto, es decir, que todo lo que hacía le quedaba bien. Imagínese usted. Todo era un éxito, era un excelente funcionario del alto gobierno, y era muy requerido. O sea, muchas cosas tenían que pasar por el escritorio de él, especialmente las contrataciones, porque eso era lo que hice aquí. A causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, que tenía que contratar con muchos más ángeles o con muchas más entidades espirituales, dependían de él. Me imagino que sus contratos con esas entidades espirituales pues eran requeridas de perfección, porque él quería ser perfecto, o era perfecto en todas las cosas. Pero fíjese,
Aquí dice, hasta el día que se halló en él maldad. Hay un versículo en el capítulo 4 de Job. En el capítulo 4 de Job, creo que es el versículo 18. Lo voy a mirar, porque este versículo nos da una idea de lo que sucedió. Mire, dice así: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Así que vino un momento en que necedad, como algo está pasando aquí. Y entonces dice la Biblia que es una necedad en los ángeles. Imagínense. A lo mejor le hicieron una inspección, vamos a decir así. Llegó el momento de que era necesario una inspección a los múltiples contratos que tenían. Y se encontró entonces que entre esos contratos o sus actitudes tenían iniquidad. Se encontró maldad. Profanó su santuario santo, es decir, profanó el monte de Dios, profanó el centro de gobierno. Se halló él haciendo cosas inicuas, maldadosas. Entre todos esos entes espirituales, en los contratos con esos entes espirituales, y posiblemente era, según dice Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles, el 33.33% de los ángeles, del número total de los ángeles, se alinearon con él. Se alinearon con él. A lo mejor con ellos será que estaba cometiendo esa iniquidad, esa acción perversa en los contratos, cualquiera que fueran sus daños, su actuar dañino, maligno, pues fue un pecado, dice la Biblia. Pecaste, es decir, fallaste, erraste en tus actitudes. Por esa causa, dice la palabra de Dios, que aquí en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad o de injusticia, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, es decir, lo despidieron, le quitaron la oficina, le quitaron el cargo, y lo arrojaron, o sea, lo echaron fuera del área del gobierno de Dios. Es decir, no tiene más ese puesto. Aquí viene un proceso de corrección, un proceso de disciplina. Lo degradaron, a lo mejor lo bajaron a otra oficina, y allí conspiró. Llegó un momento en que comenzó a conspirar contra Dios. Dice el versículo 17 del mismo capítulo 28 de Ezequiel: se enalteció su corazón. Es decir, la primera vez que aparece la palabra o la expresión enaltecerse el corazón, envanecerse el corazón. Se llenó de orgullo personal. Aquí dice muy significativamente y muy importante la razón por la cual se llenó de orgullo personal, a causa de la hermosura. Bien diciente, ¿verdad? Hay que mirarlo bien. Eso lo llevó a corromper la sabiduría a causa de su esplendor.
y eso le atrajo otra corrección más. Fue echado por tierra, y aquí dice delante de los otros reyes, o delante de toda esa estructura espiritual. Entonces fíjese, su corazón se llenó de arrogancia, de orgullo, corrompió sus actos, sus conocimientos, su inteligencia, sus habilidades para hacer las cosas, para actuar. Lo usó ahora para hacer mal, para oponerse a Dios, para perseguir o obstaculizar los caminos rectos de Dios. Se volvió un acervo, opositor de Dios, con una obsesión tremenda. Ese orgullo, esa teoría lo llevó a conspirar contra Dios y a pensar en su corazón: ¿cómo hago yo para volver otra vez a la posición donde estaba, o para entrar y ser semejante al Altísimo? Es decir, formar otra clase de gobierno, u otra clase de manera de ser en el universo, establecer un trono en los lados del norte, en el lado de la oscuridad, y ser semejante al Altísimo. Wow, tremenda arrogancia. Ser semejante al Altísimo. Tenía que ser que pensaba que tenía, como decimos, madera, como que tengo forma de llegar a ser semejante al Altísimo. ¿Ven? Imagínese usted, el esplendor lo llevó a eso. Entonces, aquí aprendemos entonces el concepto del disfraz, que nos hablan los versículos que leímos: el disfraz de la suplantación, del engaño, del fraude, sus éxitos, sus capacidades que hacían que las cosas fueran buenas y tuvieran efectividad y riqueza. Pues esa fue su caída. Note, hermano, que esa fue la caída de este lucero hijo de la mañana. El orgullo lo descontroló, y el orgullo se convirtió en una estrategia muy efectiva para tratar de sumar más entes espirituales a su causa. Pues nos dice eso, la tercera parte de los ángeles en Apocalipsis. Mire, hermano, entonces fíjese, ya más o menos hablamos de lo que podemos entender aquí en estas descripciones, y hay otras descripciones también que nos hablan, que posiblemente lo veremos más adelante, acerca de este querubín protector, contratador. Entonces dice en la palabra del Señor que el orgullo. Entonces le llamo la atención a usted, hermano, acerca del orgullo, porque nos están hablando de que hay falsos maestros que se disfrazan, y no se asombran que aún el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, es decir, con un falso manto de humildad, con un falso manto de querer engañar a la gente para pensar que él es bueno, o que lo que está haciendo es favorable, nos hace bien. El mundo eso es lo que está pensando, que como van en esa corriente de pecado, de maldad, van bien, que eso está perfecto. ¿Por qué? Porque el engañador, en alguna parte de la palabra le dice: el Dios de este siglo cegó los entendimientos para que no resplandezca la luz del conocimiento de Cristo, la luz del Evangelio. Entonces póngase usted a pensar, usted que ahora que ha recibido la luz de Cristo, que ha entendido
y que el apóstol nos dice, usted tiene un adversario, ojo, vele, porque usted es objetivo de ese adversario, cualquiera que sea usted, hermano, sea ministro, sea lo que sea, yo o cualquiera, somos objetivos porque lo que nos tiene es poner una cosa en nuestros corazones, sacarnos una cosa que Dios nos ha dado y poner otra, y como se dice, pan comido. O falso manto de humildad. Lo más peligroso para los hijos de Dios es dejarse manipular el orgullo en nosotros, el orgullo personal por parte del adversario, porque una vez que el adversario toma control del orgullo, lo va a corromper, lo va a llevar a la maldad, lo va a sacar de la cobertura de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Quiero llamarle la atención. Vaya conmigo al capítulo 8 de Deuteronomio y el versículo 11. Moisés en los valles de Moab, al frente de la tierra prometida, después de andar 40 años en el desierto, les dice a los israelitas que ya están pronto a entrar en la tierra prometida. Versículo 11. Cuídate, velen, observen, fíjense bien. No se vayan a olvidar de Jehová tu Dios. No se vayan a olvidar de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí viene la advertencia importante. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieren se aumente. Prosperidad, todo le sale bien, todo lo hace bien, todo va viento en popa y a toda vela. Estamos progresando, nos está yendo bien en todas las cosas, en los negocios. Estamos consiguiendo nuestras casas buenas, nuestros carros buenos. ¿Tenemos con qué? Y fíjese, versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y usted puede seguir en adelante mirando que el Señor dice, si ustedes progresan tanto que creen que por sus méritos, por sus capacidades, por sus habilidades, por sus graduaciones, por sus estudios, por sus recursos, llegan a hacer tanta fortuna y llegan a dejar a Jehová su Dios. Entonces dice el versículo 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces, note, hermano, ¿cómo vamos? Aquí el orgullo es asociado a la respuesta humana, al sentimiento humano, que tal parece es muy bien manejado por el adversario de nosotros, de vuestro adversario, el diablo, cuando todo va bien, cuando el barco va viento en popa, como dicen,
Cuando las cosas le están saliendo a usted maravilloso, "Uy, me está yendo lo más de bien, hay prosperidad, tengo un buen trabajo, Mm, todo va bien", porque esa fue la prosperidad de Lucifer cuando estaba en el Monte Santo, en el cielo. Y esa prosperidad, esa capacidad, esa inteligencia para orar fue un tropiezo para él. Y de la misma manera puede ser un tropiezo. Y es tropiezo para el mundo y puede ser un tropiezo para el creyente. Entre los, fíjese usted que entre los requisitos que el apóstol Pablo le enumera a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, o sea, requisitos para ser un obispo, ser un pastor, ser un siervo de Dios, servir al Señor. Dice que el que anhela servir al Señor, buena cosa. El ministerio es algo muy lindo. Pero entre las cosas que el Señor le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, dice, no debe ser un neófito o un inexperto o una persona nueva, porque corre el peligro de envanecerse. O sea, corre el peligro de ser orgulloso, corre el peligro de que las cosas le salgan bien, de que sea un buen trabajador y entonces piense que todo es por mí, ¿entiendes? Se envanece. Estoy haciendo yo las cosas bien. Y dice el apóstol en este versículo que puede caer ese pastor o ese siervo de Dios neófito, puede caer en la condenación del diablo, es decir, puede verse en la misma situación que se vio el lucero de la mañana o Lucifer en el cielo, y puede llevar la misma condenación de su orgullo allá. El orgullo acá puede llevar la misma condenación. La misma condenación fue que él fue destituido de la gloria de Dios, como lo fue también Adán. Y como quedó toda la humanidad destituida de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el orgullo en cualquiera de sus manifestaciones, tenga en cuenta esto porque el adversario dice, el apóstol Pedro dice, velad. El orgullo en cualquiera de sus manifestaciones, el procónsul Paul de Chipre quería oír el evangelio, pero Elimas, que era un hechicero judío, que se hacía llamar Bar Jesús, le estorbaba, no quería que el procónsul oyera el evangelio que traía el apóstol Pablo y Bernabé. Estorbaba. Fíjese usted bien esa táctica. Había un orgullo en él y pensaba que su orgullo personal iba a quedar herido porque venía alguien que iba a predicar mejor. O porque creyó que el procónsul pues lo iba a preferir a Pablo que a él. Se llenó de orgullo, se envaneció. Y por eso Pablo le dice, no dejarás de ser tropiezo a los caminos rectos de Dios. Entonces, el orgullo, hermano, en cualquiera de sus manifestaciones es perversidad del adversario, o puede ser manejado por el adversario muy hábilmente para poner perversidad y para poner maldad, porque el orgullo es totalmente opuesto al amor de Dios o al amor que Él ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
el amor ágape, Primera de Corintios 13. Usted abra la Biblia en Primera de Corintios 13, dice que el amor no tiene envidia. Esos son términos asociados al orgullo. De eso hablaremos con la ayuda del Señor más adelante. No es jactancioso, no se envanece, no se llena de orgullo. Es lo que quiere decir. Cuando un creyente es antipático, impaciente, grosero, rebelde, es porque hay, o egoísta, es porque hay una forma de orgullo personal en él. Y ojo, hermano, si esto sucede, usted hace un examen. Usted no tiene que decirle a nadie, pero usted se hace un examen delante de Dios, a raíz del conocimiento que tiene de la palabra de Dios y de la iluminación que le viene por el libro o por el mensaje del pastor que le asiste, o de alguna manera usted lo entiende, lo oye. Hágase un examen. Si usted tiene esta forma de orgullo personal en la iglesia, con los hermanos, con la gente de su trabajo o en algún lugar, pues tenga seguro que el adversario estará tratando de manipular ese sentimiento. Porque él conoce muy bien esa estructura, no es que eso lo vivió él o lo ha vivido desde siempre, desde el día que se graduó. Y eso está en la estructura humana también, que nos dejó como legado nuestro antepasado Adán. Esa estructura de mal. Yo creo que ese fue el proceso de Lucifer. En el tiempo, como dice el Salmo 7. Miremos el Salmo 7. Esto nos da una clara idea. La Biblia, toda la Biblia nos da una clara idea de qué es lo que sucede o qué fue lo que pasó. No le ponga tanta atención a tanta literatura de la Edad Media acerca del diablo. Póngale atención a lo que dice la Biblia en referencia a nosotros, ¿no? Mire, capítulo 7 el Salmo 7, mire. Dice, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío, pues está hablando de Lucifer o del lucero, porque en él se halló maldad. Entonces mire lo que dice: el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Entonces fíjese, la impiedad concibe maldad y la maldad se preña de iniquidad y da a luz un hijo de engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá su iniquidad, volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia corona. Y ya está hablando del fin que sabemos nosotros del adversario, que lo echarán en el pozo y lo amarrarán por 1000 años, según nos dice el Apocalipsis. Entonces, hermano, bueno, vamos ya terminando. Quiero que entienda, porque vamos a seguir hablando de estas otras cosas que el adversario
va a trabajar en su vida. Son los elementos que están en la naturaleza humana que el adversario trabaja a través del sistema llamado mundo para que el creyente sea engañado. El disfraz que él usa es el disfraz de humildad para engañar a la gente, y le ha salido muy bien a través de todos los tiempos, desde el momento en que habló con Eva. Pero entonces nosotros, hermanos, tenemos ya aquí el aviso del apóstol. Vuestro adversario, el diablo. Ya tenemos, nosotros no podemos por ignorancia caer en las trampas del adversario en esas áreas de nuestra vida que nos van a llevar a la maldad. El apóstol Pablo dice ahí mismo en Primera de Pedro, miremos esta escritura ya por último, el Señor me lo bendiga, ya les voy a despedir. Muchas gracias, hermano, por su atención. Espero haber podido tener, como se dice, claridad en las cosas que les estoy diciendo. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro. Se me escapó Pedro, sí, como no, capítulo 5, donde nos habla 2 versículos antes de la advertencia que nos habla del adversario, el diablo. Versículo 6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque es que la mano de Dios es poderosa para el que está humilde, Dios lo libra, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ya viene el tiempo, ya casi el Señor viene y le dará a cada cual de acuerdo a su justicia, y todo será de gloria, todo será así. Entonces, el capítulo 3 de Filipenses, alabanzas al Señor. Esto es muy lindo, y yo pues ni quisiera terminar porque es que me va gustando mucho la palabra del Señor. Capítulo de Filipenses 2, 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Y nos pone el ejemplo a Jesucristo. Ese fue el más grande ejemplo que nosotros tenemos. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Padre Celestial, en este momento, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por los oyentes, te doy gracias por mi congregación, por las congregaciones en otros lugares de toda la tierra, cada pastor, cada ministro, cada hombre de Dios que con humildad se presenta delante de ti, Señor. Líbranos de altiveces, líbranos, Señor, de jactancias, líbranos de todas estas cosas, para que siempre la gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor me los bendiga ricamente y tengan una feliz tarde.